Comentario a la canción Villancico para Rondalla. Comienza: feliz la gruta que le recibió sollozando, como cría de halcón que ya de presa ansía. Oíd su balbuceo que va gracias derramando, lo más débil de Dios ya corazones movía. La primera parte, feliz la gruta que te recibió sollozando, hace referencia al Salmo 139. Mis huesos no se te ocultaban cuando yo era formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Una gruta es un lugar pequeño, oculto y secreto de esta montaña que es María, como veremos más adelante. El nacimiento de Cristo es un secreto guardado por Dios, y sólo aquellos que lo buscan con determinada determinación son conducidos a este lugar escondido. Continúa diciendo: como cría de halcón que ya de presa ansía. Es bien sabido que los halcones son aves carnívoras, y está escrito: pues todo el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia porque es niño. Hebreos 5. En cambio, el manjar sólido es de adultos, de aquellos que por costumbre tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Y Cristo, como una cría de halcón, aun siendo cría, ya ansía la carne, ya ansía su presa. ¿Y cuál es la presa de Cristo? Sino glorificar al Padre y rescatar al pecador con su muerte. Por eso, en Lucas 12 dice: he venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Cristo tiene ansias de padecer. También dice San Juan de la Cruz: muerte, no te tardes que te espero, que muero porque no muero. ¿Y por qué atribuyo una frase de un poema de San Juan de la Cruz a los deseos de Cristo? Porque Cristo es la cabeza y los miembros, que son sus santos, tienen los mismos sentimientos de Cristo. Por eso dice la tradición que Cristo, desde el vientre de su madre, ya tenía el deseo de padecer. Continúa el verso: oíd su balbuceo que va gracias derramando, lo más débil de Dios ya corazones movía. Como dice en la primera carta a los Corintios: porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Hay una pintura de Fra Angelico llamada La burla de Cristo, donde sale vendado y con una caña en la mano, para decirnos que una caña en la mano de Cristo es más fuerte que los cetros de hierro de los hombres. También está escrito: Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y también dice el Salmo 45: eres el más bello de los hombres, de tus labios se derrama la gracia. Continuamos con el segundo verso: monte de altura hermosa cubierto con su sombra, en tus raíces la lluvia encuentra sales, y sean tus glorias fogones que alumbran el escondite en Belén donde brotan manantiales. Este monte de altura hermosa, la altura hermosa es la santidad, porque un monte alto toca las nubes, y este monte es María, que es cubierto de la sombra de Dios, como dice el ángel Gabriel: y el Espíritu del Señor te cubrirá con su sombra.
Y así como una montaña es cubierta por las nubes, por esa sombra, y cae la lluvia, como dice Isaías 55, así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden. Entonces, esta lluvia que cae sobre este monte que es María, es Cristo, que cae como lluvia, empapa la tierra. La lluvia, cuando cae del cielo, cae inmaculada, sin sales, y cuando toca la tierra y la penetra, va pasando a través de las entrañas de la tierra y adquiere las propiedades de esa montaña, es decir, el cuerpo y la naturaleza humana. Antes de Cristo, la gracia era dada como el agua que cae del cielo, como la lluvia. Pero después de Cristo, el agua nos viene como por un manantial, y no es lo mismo el árbol que crece de agua de lluvia como el que está plantado junto al manantial, porque el manantial recoge toda el agua que ha caído en la montaña y la encausa. Del mismo modo que María recibe la plenitud de la gracia y nos las da. Y es en Belén donde nace la Iglesia, porque si en Belén nació la cabeza que es Cristo, también nace la Iglesia que es el cuerpo de Cristo. Como diría el padre Antonio Rollo Marín, no puede nacer una cabeza sin el cuerpo. Por eso es el escondite en Belén donde brotan los manantiales. También dice, y sean tus glorias fogones que alumbran, porque María nos lleva a Jesús. Amarla a ella nos enseña a amarlo a Él. Y Dios ha querido, por un misterio de su sabiduría, que los más grandes santos sean grandes amadores e imitadores de María. El coro continúa diciendo, venid, adoremos al Rey durmiente amortajado. Amortajado porque está preparado para la sepultura. María y José fueron a presentar al niño al templo para ofrecérselo a Dios. Y si José y María son los más santos después de Cristo hombre, quiere decir que todos los justos y santos nos dan imagen y noticia de su santidad. Entonces, cuando leemos que Abraham entregó a su hijo Isaac para el sacrificio, con mucha más razón y perfección lo hicieron José y María. Y esto es porque si José y María recibieron la gracia en plenitud y son los más santos en el cielo, todas las obras justas y santas que hicieron los patriarcas y han hecho los santos en la Iglesia han sido por consiguiente hechas más perfectas por José y María. Y claro, efectivamente no habrán hecho todas las obras que han hecho todos los santos, pero sí afectivamente, o sea, en el corazón. Entonces, ese silencio que encontramos en el Evangelio de José y María está gritado a fuertes voces por todos los justos que leemos en la Biblia. Continúa el verso. A paternidad real eleva el sacramento, que iguala y condigna a los amantes,
y exulten al Rey un trino en coro, cual trifuente fundada en sus plazas de oro. La primera línea, a paternidad real eleva el sacramento, se refiere a que San José es un padre real de Cristo, es padre virginal. Si la Sagrada Familia es un modelo de la familia perfecta, no puede ser una familia perfecta si el padre no es verdadero padre. Y aunque San José no le da la naturaleza humana a Cristo, es padre por la gracia. Y dice Cristo en Juan 3, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. San José es verdadero Padre de Cristo en el Espíritu. Y también dice Juan 6, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Entonces podemos decir que San José no es Padre solamente en lo que no aprovecha, que es la carne, pero es verdadero Padre en lo que sí aprovecha, que es el Espíritu. Continúo. A paternidad real eleva el sacramento. ¿Qué sacramento? El del matrimonio, que iguala y condigna a los amantes, es decir, que los vuelve de la misma condición. Dice el Eclesiástico 6, el que teme al Señor encontrará al amigo verdadero, pues así como es Él, así será su amigo. Y si María y José son los más santos, así como es María, así es también José. Y si la familia es imagen de la Santísima Trinidad, y en la Santísima Trinidad hay una perfecta igualdad en las tres personas, asimismo en la familia de Nazaret hay una igualdad por la gracia. Todas las gracias recibidas de Cristo a María pasan de María a San José por el misterio del matrimonio, ya que en el misterio del matrimonio se comparten las gracias, pues está escrito, ya no son dos, sino una sola carne, pero esto está dicho en cuanto a la ley mosaica, una sola carne. En cuanto a la ley de Cristo, lo cual no está comentado en el Evangelio, se vuelven un mismo espíritu. En la primera carta a los Corintios dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y el sacramento del matrimonio es la gracia de Dios que une el espíritu del esposo con el espíritu de la esposa en un solo espíritu, haciéndolos así imagen perfectísima de la Trinidad, donde todos los sentimientos, las gracias, todo se comparte. Es preciso aclarar que hay una diferencia de José, María y Jesús en cuanto a la gracia también, pues de María está escrito, eres única, mi paloma, mi escogida. No decimos que San José es inmaculado. Además, María está elevada al nivel hipostático por la maternidad de Jesucristo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre José, Jesús y María? La lluvia, que es Cristo, es la fuente de la vida. La montaña, que es María, no es la vida, pero la recibe, y a pesar de estar tan encumbrada y tocar el cielo, está unida a la tierra. José dice en Génesis 49, un retoño es José, retoño junto a la fuente, cuyos vástagos trepan sobre el muro. José no es la montaña y no es la lluvia, pero la lluvia que cae del cielo, que es Cristo, y que penetra la tierra
de esta montaña que es María, es recibida por José, que es un retoño junto a la fuente. Se dice que José está junto a la fuente, o sea, el manantial de aguas que reúne la montaña. O sea, que está plantado junto a Cristo y recibe de Cristo tanta agua o tanta gracia cuanto le es posible, pues todas las aguas pasan por él. Pero no decimos que un árbol toma toda el agua del río, sino tanta cuanto le es posible. Y decir que sus vástagos trepan la muralla, las murallas están hechas para que no puedan ser trepadas por nadie. Y si José trepa esta muralla, es porque la gracia en él se eleva tanto que supera la de todos los demás hombres. Pero también dice sus vástagos, y los vástagos son sus hijos, quiere decir los santos que aman a José, los hijos de José, los que imitan a José. Por ello, los más grandes santos de los últimos tiempos son amadores e imitadores de José y de María. Dice el padre Rollo Marín que a Jesús se le debe dulía, a María hiperdulía y a San José semi-hiperdulía. Y por eso vemos que José, a pesar de ser justo, se equivocó cuando quería despedir a María, pues él no tenía la gracia plena y tuvo que ser ayudada su prudencia por el ángel que le dijo: no temas en tomar a María por esposa en tu casa. Con el sacramento del matrimonio se confirma la vocación de Dios sobre los dos esposos, y la vocación es el llamado que Dios hace desde la eternidad, la predestinación. Quiere decir que desde la eternidad José y María estaban llamados a estar juntos. Y es verdad que hay un versículo de Mateo 22 que dice: en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Pero aquí solo dice que ya no nos casaremos, pero los sacramentos tienen carácter indeleble y eterno, que imprime la misión, la vocación, esta predestinación. Y así los sacerdotes son llamados a ser sacerdotes eternos en el cielo. Los bautizados somos llamados a ser hijos de Dios y herederos de la gracia. Y los casados estamos llamados a ser imagen de la Santísima Trinidad. Pero no podemos pensar que en el momento de la muerte se disuelve el matrimonio, porque el matrimonio es imagen de Dios, es algo que glorifica a Dios. Se ve el amor de la Trinidad reflejado en el ser humano. Además, ¿qué sentido tendría que Dios predestinara desde toda la eternidad a dos personas a formar un vínculo tan hermoso, unidos en el amor a imagen de la Trinidad, para después disolverlo? Esto que se dice en Mateo 22, que ni se casan ni se dan en matrimonio, es según la carne, pero en el cielo el amor de los esposos, su fidelidad, ese vínculo indisoluble será una lámpara eterna. Continúa el verso: y exulten al Rey un trino en coro, cual trifuente fundada en sus plazas de oro. Un trino porque está formado por tres personas distintas, este matrimonio santo.
y exulta al rey como una trifuente, una fuente que tiene 3 salidas de agua, pero una fuente con 3 salidas comparte la misma agua. También un trino en coro, porque en un canto un acorde está formada por 3 notas. Las 3 notas son diferentes, la primera, la tercera y la quinta, pero forman un acorde armónico.